Y a continuación tenemos al doctor Bernard Lavallee, profesor de Civilización Hispanoamericana Colonial en la Universidad de la Sorbona. Cursó estudios de Lingüística y Literatura Española y Portuguesa en la Universidad de Burdeos. Obtuvo su doctorado estatal con una tesis publicada en 1982 sobre el surgimiento y posterior desarrollo del criollismo en las órdenes religiosas del Virreinato del Perú. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros colectivos, así como unos 20 libros personales sobre temas muy diversos: evangelización, historia de la Iglesia, criollismo eclesiástico y laico, pareja y familia, esclavitud, relaciones étnicas, mediadores indígenas, economía colonial, migrantes franceses a Chile y Cuba, biografías y literatura. A partir de 1996 se desempeñó como catedrático de Civilización Hispanoamericana Colonial en la Universidad de Sorbona París III, donde creó y animó el Centro de Investigación sobre la América Española Colonial. Durante más de una década ha sido presidente del Comité ECOS Norte de Cooperación Universitaria Franco-Mexicana. Entre sus principales libros están El Mercader y El Marqués, Las promesas ambiguas, ensayo sobre el criollismo colonial de los Andes, Amor y opresión en los Andes coloniales, Francisco Pizarro, biografía de una conquista, Bartolomé de las Casas, Entre la espada y la cruz, entre otros. En esta ocasión tenemos la conferencia Particulares materias que contenten a unos y enojen a otros. El encuentro de dos mundos, según las cartas de relación de Cortés, revisitadas por Gonzalo Fernández de Oviedo, 1535-1557. Y le cedo la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Y antes de entrar en materia, quisiera agradecer a las autoridades, a los amigos y al Centro de Estudios Cervantino, que me permite estar con ustedes por segunda vez. La primera fue hace 2 años, en 2017. Y para mí es a la vez un gran honor, pero también un gran placer, porque esta ciudad, obviamente, y todos lo sabemos, es una ciudad absolutamente mágica. Entonces, voy a empezar con lo que tengo que decir. Ya se ha dado el título, las primeras palabras son una cita del propio Gonzalo Fernández de Oviedo: particulares materias que contenten a unos y enojen a otros. Bueno, Gonzalo Fernández de Oviedo empezó a publicar su monumental Historia General y Natural de las Indias en 1535 y le dedicó años de trabajo hasta finales de la década de 1540, en la que añadió, pues al final, elementos referentes a la Nueva España. La imaginó y quiso como una suma de los conocimientos naturales, lo indica el título, pero también históricos del primer medio siglo de aquel nuevo mundo recién descubierto, de límites cada vez más lejanos y de realidades siempre más complejas y variadas, como iban demostrando las sucesivas conquistas españolas. Para esto, Oviedo contó con diversos instrumentos y fuentes. Hubo, en primer lugar, sus reiteradas y prolongadas estancias en América. Llegó a las costas hoy colombianas a mediados de 1514, en la entonces llamada Castilla del Oro, con la gran flota que traía al nuevo gobernador Pedrallas Dávila a tierra firme. En los comienzos estuvo muy cerca de desempeñando para la corona la estratégica y de mucha confianza función de inspector, se decía veedor entonces, de las minas y sobre todo de la fundición de oro. Después de volver a España, regresó a América en los primeros años de la década de 1520, mientras Pedrallas asentaba la capital regional en la recién fundada Panamá a orillas del Pacífico. Le nombró su teniente para la que hasta entonces había sido la sede de la gobernación
la primera ciudad, entre comillas, de Sudamérica, la famosa y malograda Santa María la Antigua. Más adelante, después de otro viaje a la península, en un contexto muy complicado, Oviedo desempeñó sus actividades de funcionarios en Nicaragua, de cuya conquista se esperaban entonces resultados comparables con los de la Nueva España. En fin, en la década siguiente estuvo en la isla de Santo Domingo, donde asumió en 1533 el cargo de alcaide, gobernador, de la fortaleza de la capital insular, lo que le puso en contacto con los inicios ya lejanos de la colonización en la isla, o mejor dicho, con la memoria que de ellos se conservaba. En 1532, Oviedo fue nombrado cronista oficial de Indias, función para cuya realización, según escribe en el proemio del libro 14 de la segunda parte de su historia, tengo cédulas reales para que los gobernadores me envíen relación de lo que tocare a la historia en sus gobernaciones. Para el caso de la Nueva España, Fernández de Oviedo se encontró en una situación bastante diferente desde varios puntos de vista. Escribió sobre la conquista de esa región casi 30 años después de los hechos, pues al finalizar la parte que le corresponde, el capítulo 50, dice: yo me hallo ya en España en este año de 1548. Por otra parte, a pesar de sus largas y variadas andanzas americanas, nunca estuvo en esta parte, o en esa parte, según desde donde se mire, del continente. En fin, según precisa en el mismo proemio de los capítulos que le dedica, Cortés no se tomó siquiera la molestia de contestarle como debiera. Cito: escribí y avisé al Marqués del Valle, don Hernando Cortés, para que me enviase la suya, su relación, conforme a lo que sucesivamente mandaba, y remitióme a unas cartas misivas que le escribió a su majestad de lo sucedido en aquella conquista, y no ocurrió de más. A continuación precisa: y de esas, de las cartas, y de lo que me informaron, de todo, repito, de todo, haré memoria en este libro. Fernández de Oviedo afirma pues que el propio relato del conquistador, sus cartas, le va a servir de base informativa sin descartar informaciones procedentes de otras fuentes, lo que me informaron. Pero es de notar que aparentemente estas últimas fuentes no van entremezcladas con el testimonio del conquistador. En efecto, al final de los capítulos que Fernández de Oviedo consagra a la historia de la conquista de Cortés, añade por separado otros capítulos en los que proporciona al lector textos de varios protagonistas de esta historia, cartas a Cortés de Pedro de Alvarado y Diego de Godoy, otra información de algunos caballeros y milites que se hallaron en la conquista de Nueva España y que se han sabido por diligencia del cronista, otro capítulo titulado Diversas cosas de la Nueva España que el cronista escribe por información del reverendo padre vicario fray Diego de Loaiza de la Sagrada Orden Predicadores, copia de una carta del virrey don Antonio de Mendoza a su hermano, entonces embajador en Venecia. Como se ve, si bien el cronista afirma seguir a Cortés, aparece una especie de tensión entre lo que dice en sus segunda, tercera y cuarta cartas y la versión que finalmente Fernández de Oviedo había de dar a la imprenta. En uno de los capítulos finales, el 47 de esa parte de su obra, el cronista plantea claramente el problema escribiendo: otras veces tengo dicho que en las relaciones hechas por el gobernador Hernando Cortés quedan más ordenadamente expresadas muchas cosas, pero considerando que hubo, cito, otras muchas de las que no habló el conquistador, precisa que terminará esa relación con lo que, cito, el cronista acumuló y entendió de personas fidedignas que se hallaron presentes en esta conquista. Y precisa: no le parezca al que lee que es contradecirse lo uno al otro, porque los hombres, así como son de diversos juicios y condiciones, así miran y entienden las cosas diferenciadamente y las cuentas. Así, con estas condiciones, habéis, lector, de pensar lo que está dicho y además se dirá de esta conquista
habiendo por máxima que yo me he informado de personas que merecen ser creídos y en todo se hallaron. Este problema era sin duda para Fernández de Oviedo una preocupación mayor. Lo prueba el que desde la primera línea de su promedio a más de medio centenar de capítulos que iba a dedicar a la conquista, en la mejor vena de la literatura proemial de su tiempo dejaba bien claro lo siguiente: yo sé cierto que digo verdad en lo que escribo y confieso que en las cosas en que no he sido presente podrían haberme engañado los que me dieron relación de ellas. Y sé que en estas historias se hallarán particulares materias que contenten a unos y enojen a otros, título de la ponencia, y para que yo quede sin cargo y se deba creer que interés ni pasión no movió mi pluma a hablar en perjuicio de nadie, hace de acordar el que lee que si mis palabras no le satisfacen, que es general delito reprender los hombres unos a otros. En las últimas décadas, varios estudios se han dedicado al análisis del concepto que tenía Oviedo del trabajo histórico y de escritura de su obra. Lo han hecho en una perspectiva esencialmente teórica que ha renovado bastante el conocimiento que se tenía hasta entonces. Este trabajo, el mío, no pretende ofrecer una reflexión más sobre los presupuestos y los conceptos que guiaron la mano de Fernández de Oviedo a la hora de idear y escribir, a su vez, la historia de la conquista, sino, en base a un análisis textual comparativo, mostrar cómo el cronista supo compaginar varias exigencias o tensiones entre tres realidades y cometidos. Primero, el hecho de tener que reconstruir un proceso en el que no había participado ni del que siquiera había sido testigo presencial. Dos, su trabajo literario a partir de una fuente principal de todos conocida, donde tuvo que elegir y cortar y que según los casos transcribió sencillamente, parafraseó, glosó, a veces reorganizó y quizá, ya veremos, transformó. En fin, su conciencia de que estaba escribiendo una obra propia que abarcaba mucho más allá de la conquista novohispana, su voluntad manifiesta de no desaparecer de su propio relato, sino más bien de estar siempre presente en él de manera evidente o subliminal. Asumía así en su texto, a pesar de todo, una especie de protagonismo intelectual, de magisterio de hecho entre regulador y reflexivo sobre asuntos, realidades y acontecimientos que en esa primera mitad del siglo XVI él sabía muy sensibles y en el fondo políticos. Otorgaba así a esa palabra su sentido más elevado en un ambiente de controversias como era el contexto español de su época y también de cara al futuro. Primera parte del estudio, entre la fidelidad de copista y el ansia de un protagonismo de autor. En el texto que constituye su historia, Oviedo se cuida mucho de referirse constantemente a Cortés, su fuente declarada. Este es el eje y la materia de los capítulos relativos a la conquista. Cortés es el que hace, dice y ve, pues el cronista describe a partir del testimonio del conquistador que las más veces copia en largos párrafos o resume de manera muy fiel. Sin embargo, rápidamente se nota que el que redacta la historia general no puede ni sin duda quiere desaparecer. Para decirlo de alguna manera, se inmiscuye en el relato de Cortés. Así, ya desde el capítulo primero, página 10 de la edición que he manejado, la de la BAE, cuando alude a dos ruedas grandes, una de oro y otra de plata, a manera de planchas y labradas de medio relieve, que Cortés mandó a Carlos V por sus procuradores, a finales de 1519, Oviedo da toda una serie de detalles sobre su peso, anchura, circunferencia y precisa, las cuales yo vi en Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias, como otras muchas joyas de oro y plata y muy hermosos penachos de plumas muy extremados, que todo era mucho de ver. Mucho más tarde, cuando relata de manera también detallada lo de la media culebrina de oro y plata mandada al soberano por Cortés, Fernando de Oviedo añade: esta pieza vi yo dentro del palacio de su católica majestad el año de 1525, cuando aqueste caballero Diego de Soto la llevó con más de 60,000 pesos de oro de las rentas de su majestad. En otros casos,
Oviedo da su parecer, comenta e incluso a veces discrepa en puntos de mayor o menor importancia. Unos ejemplos. En los capítulos iniciales, cuando Cortés ha emprendido su jornada hacia Tenochtitlan, en su carta habla de la ciudad que llama Churultecal, la primera que encuentra los españoles, y manifiesta toda su admiración que Oviedo expresa fielmente. Decía Hernando Cortés en sus cartas que es aquella ciudad por de fuera más hermosa que todas las de España porque es muy torreada y llana. Pero inmediatamente el cronista rectifica o matiza. Pero yo diría que la ciudad que ha de parecer bien desde fuera no ha de ser llana, sino encumbrada y asentada en ladera. A colación cita en España los casos de Granada, Toledo, Cuenca y otras, añadiendo, las que están en el llano se han de mirar no de fuera, como Cortés dice, sino desde alguna torre alta para que bien parezcan, y da los casos de Gante, Milán o Sevilla. Dicha observación, finalmente de poca importancia en el relato, que más bien interrumpe, sirve, sin embargo, al cronista para dejar claro y puntualizar que sobre ese tema él es quien lleva toda la razón en contra de lo que afirma Cortés. Saca del propio texto de la razón de lo que afirma. Cito, de manera que él, Cortés, confiesa lo que he dicho y en la hermosura que dice se ha de ver como yo digo. Para mostrar bien que hasta ahí eran sus comentarios y como adelante siempre lo hará en semejantes circunstancias, antes de volver al texto, el testimonio de Cortés indica, tornando a nuestra historia. Otro ejemplo de lo mismo se puede ver en unas cuantas páginas más adelante, en el capítulo 5, cuando Oviedo relata la expedición de unos cuantos soldados hacia la cumbre del Popocatépetl. El hecho de que los exploradores regresaran con carámbanos y hielo lleva a Cortés en su carta a una serie de reflexiones sobre la latitud de la zona idéntica a la de Santo Domingo. Oviedo no puede entonces sino interferir rectificando. A mi parecer, Cortés y sus pilotos se engañaban en esa medida o graduación. Cita a continuación la fuente en la que se apoya para tal aseveración, la de Sebastián Ramírez de Fuenleal, y para no parecer demasiado intrusive en el testimonio de Cortés, pero sin dejar de defender su posición, concluye: por no interrumpir la materia, diré en adelante a la letra lo que del asiento de México el prelado que he dicho alcanzó, y volvamos a nuestra historia. Este tipo de observaciones o rectificaciones no escasean en la historia de Oviedo en la medida en que, como bien se sabe, él se consideraba, y era sin duda alguna, el primer gran naturalista y cosmógrafo, para emplear un término de la época, del Nuevo Mundo. Así, discute la situación exacta del puerto de Colima, que según piensa y afirma no estaría en 14 grados de latitud norte, como se suele decir, sino que más bien se situaba, en su opinión, en 16 grados. En otro lugar, Oviedo critica directa y detalladamente a Cortés a propósito de la realidad del tan soñado y ansiado por el conquistador paso del noroeste que permitiese alcanzar la mar del sur y sobre todo acortar muchísimo el viaje a las entonces tan cotizadas islas de las especies, las Molucas, en el lejano sudeste asiático. El cronista no vacila en escribir: yo le tengo a Hernando Cortés por mejor capitán y más diestro en las cosas de la guerra de que hemos tratado, que no por experto cosmógrafo al que tal le dijo. A este propósito dice otras cosas en que la verdad aparece que él se las dio a entender, se engañó, porque ni los unos ni los otros podían hallar el dicho estrecho como pensaban hallarlo. Un poco antes, sin embargo, Oviedo había reconocido que por la novedad Cortés no había podido dar cuenta, y con exactitud, de todas las cosas de la Nueva España. En el momento en que el cronista insistía sobre el hecho de que los indios eran gente muy inclinada a la labor del campo, reconoce en favor del conquistador, y aunque Cortés en su relación no lo dice, porque tampoco en esa sazón no lo podía él haber comprendido. Pero a continuación Oviedo rectifica o precisa: pues cuadra aquí la materia, digo que todo lo que se quiere sembrar en aquella tierra se hace muy bien, y da el ejemplo del trigo,
y que da más que la campiña de Córdoba o que la fértil isla de Sicilia. Dado su excelente conocimiento de las realidades de la naturaleza americana y consciente de la necesaria pedagogía con que la tenía que presentar al lector peninsular, preocupación obviamente ajena a la redacción de las cartas, en no pocos casos Oviedo completa, explicita el texto cortesiano. Así, cuando habla de la provincia de Malinaltepeque, relata que los indios ofrecieron al conquistador 1.500 gallinas, pero inmediatamente precisa, o mejor diciendo pavos, que en el sabor son mejores y mayores que los pavos de España. Y cuando el conquistador cita en su carta una serie de aves que se venden en los mercados mexicanos, otra vez habla de gallinas y entonces precisa Oviedo, gallinas de las grandes como pavos, como dije en el libro 14, capítulo 17, de los cuales los cristianos llaman pavos de la papar. De lo mismo, en la misma página Cortés alude a perros pequeños que crían para comer castrados, lo que Oviedo traduce con una precisión que no está en el texto cortesiano, perros castrados que no ladran. Cuando asimismo el conquistador habla de tagarinas, la historia natural su historia general y natural explica. Esto es una hierba conocida y notada en Córdoba y en Andalucía, y buena para comer, y es como espárragos o cardillos. Para las ciruelas, Cortés escribe escuetamente, son semejantes a las de España, mientras que Oviedo matiza afirmando que son semejantes algo a las de España. Y alarga la lista de frutas que se encuentran y también ahí se nota cómo Oviedo mete la mano. Por ejemplo, cuando Cortés habla del maíz en grano y en pan, Oviedo precisa maíz en grano y en pan cocido. A propósito de la evocación más que descripción de la naturaleza encontrada al inicio de la jornada cortesiana, es de notar un detalle que no deja de llamar la atención. Cuando abandonó Sempoal, Cortés insistió sobre las grandes dificultades de los 3 días seguidos de caminata, esterilidad, despoblados, tierra inhabitable, falta de agua, etcétera, gran frialdad, que hacía la caminata muy penosa, además con un turbión muy fuerte. Ahora bien, para esa parte del camino, Oviedo habla, por supuesto, de camino despoblado, de subida muy áspera, de mucho trabajo, pero también, cosa que no aparece en la carta de narración, de árboles salvajes, muchas parras con uvas y muchas colmenas de miel muy buenas en los árboles, además de una laguna salobre por la que, como no había más agua para beber, enfermaron muchos cristianos y se vieron en mucha necesidad. Es muy probable que para la evocación de ese tramo Oviedo recurriera a otros testimonios que no revelan. Tendría a probarlo el hecho de que antes de terminar este capítulo indica que en adelante, lo que tal vez no había hecho hasta entonces, para que más puntualmente se diga el discurso de la historia de Hernando Cortés, quiero seguir en parte la relación de sus mismas cartas escritas a César. Cuando habla de las joyas que se vendían en los mercados de Tenochtitlan, Cortés escribe, no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese y lo de las piedras que no baste juicio para comprender con qué instrumento se hiciese tan perfecto. Fernández de Oviedo lo copia primero de manera casi exacta, aunque matizándolo, que ningún platero de Europa lo pudiera hacer mejor, y lo de las piedras era tal que no bastaba juicio a comprender con qué instrumentos se podía hacer tan perfecto. Sin embargo, acto seguido interviene personalmente, primero con una observación que en apariencia significa que no merece la pena desarrollar más este aspecto, porque de muchas cosas de esas se llevaron a España que ellas mismas los testificaron, excusado es gastar tiempo en relatar su forma y primor. Y luego, sin embargo, de manera totalmente contradictoria, como si no pudiera quedarse ajeno al discurso que estaba siguiendo, escribe, yo vi algunas piedras, jape, niele, calcedonia, matiz, etcétera, etcétera. A este respecto, hay un pasaje muy revelador en el capítulo 48, cuando la narración de la conquista está a punto de terminar, porque
como escribe Oviedo, parece que no quiere perder la oportunidad, la última pues para él, de encajar sus conocimientos y de compartirlos con el lector. Y acto seguido, y de manera bastante desordenada, curioso en su caso que no suele ser así, y que sobre todo lo que dice no tiene conexión con lo que acaba de decir, alude de manera descosida a minas de platas, que compara, habla de Michoacán, del señor Casoncí, que dice que es tierra muy fría, habla de las muchas iglesias, dice hay tanto trigo, ya se sé muy bien que un solo labrador ha acaecido coger de 4 fanegas que sembró 600, etc. Entonces, es una manera de verter cosas que, de manera decirla, sin hilo en realidad, pero para mostrar que él sabe y podría haber añadido mucho más. Bien, segundo punto, la teatralización del discurso cortesiano. Las intervenciones de Oviedo no se reducen a esas observaciones entre pedagógicas, algunas un tanto pedantes. En el capítulo 10, después de presentar el gran mercado de Tenochtitlan con su multitud de puestos y mercaderías, antes de pasar a describir los grandes templos y numerosos ídolos de la gran urbe, el cronista interrumpe bruscamente la relación de Cortés. Lo hace bien consciente además del carácter tal vez inadecuado o inoportuno de su insisto, pues precisa. Aunque es fuera de la relación e historia que toca a Cortés, diré aquí un caso notable y ridículo que en efecto pasó en la gran ciudad algunos años después que se conquistó. Se trata de una anécdota que por supuesto no está en las cartas, destinada a mostrar a partir de un caso concreto ocurrido entre varios tenderos obsesionados por la ganancia, la, cito, astucia y diligencia grande y aviso de los mercaderes que ahí había. Es de notar además que Fernández de Oviedo no despacha rápidamente su inciso, sino que le dedica un buen espacio con detalles, precisiones reveladoras del cuidado que le dedica él como autor y como narrador. Esta historieta con pinta de fábula, incluso con moraleja final, termina tan bruscamente como había surgido en el hilo narrativo de la historia general, y después de que el cronista certifique su autenticidad, utilizando su fórmula habitual, vuelve a las cartas de relación, tornemos a la historia y las otras particulares de la gran ciudad de Temichtistán. Entre las intromisiones mayores de Oviedo en el texto cortesiano, hay otra muy significativa y reveladora del papel que el cronista asume frente al testimonio del conquistador. Cuando éste estuvo en la provincia de Tlaxcaltecal, se detuvo unos 20 días. Su situación allí era bastante difícil por la resistencia de los habitantes de las comarcas recorridas y por las noticias no muy favorables, como sabemos, que habían llegado desde Veracruz, y sobre todo por la notable baja de moral y el gran cansancio que se notaban entre sus soldados exhaustos después de semanas de combates. En un largo párrafo relativamente detallado, Cortés enumera las razones que le movieron entonces para no atender los pedidos de sus hombres muy deseosos de regresarse al puerto y que al contrario le movieron a él a seguir adelante su jornada a pesar de las muchas y grandes dificultades. En un momento de su carta, Cortés dice o escribe: les dije que yo no había de desamparar esta tierra, y da sus razones para actuar así, aunque las apariencias fuesen contrario. En el momento de referir ese trance, Oviedo no se ciñe al relato del conquistador, lo transforma de manera radical, poniendo en boca de Cortés un largo discurso, les dije, un largo discurso, en el que con el estilo oratorio altisonante de la época y basándose sobre los argumentos que Cortés en su carta indica haber desarrollado, exalta a sus hombres, los anima, les habla de la fortuna, de la vergüenza que experimentarían si retrocediesen, les pide mantener su confianza, etc. Pero el cronista va más allá.
pone en boca de Cortés alusiones a Xenofonte, Gedeón, a la Sagrada Escritura, a Vegecio, del que Oviedo dice a propósito de las tortugas, de un episodio que he omitido leer, ya aludidas, que no sabe si Cortés lo conocía, Vegecio, pero ahí parece que Cortés en su supuesta perorata sí lo cita. Y al cabo de ese discurso, el cronista concluye: habiendo acabado Cortés su exhortación, como buen capitán, todos los españoles quedaron muy satisfechos. Y él añade, tornando a la historia, como si para mostrar que efectivamente ya no estábamos en el texto, en una parte cortesiana del texto. Esto no es la única vez en que Oviedo transforma en discurso supuestamente reproducido la narración cortesiana. Más adelante hace lo mismo. En la tercera carta, el conquistador cuenta cómo el 26 de diciembre reunió a todos sus hombres en Tlaxcaltecal, los reorganizó en cuadrillas de caballerías y capitanía de infantería. Y entonces Cortés escribe: y a todos juntos en el dicho alarde les hablé y dije que, etcétera. Y la historia general, refiere ese episodio, pero una vez más a sugerencia del propio Cortés. Les hablé, dijo, y dije, Oviedo transforma el relato en arenga. Reconstituye en discurso directo el relato de Cortés, desarrollando a partir de la indicación del texto de las cartas la exaltación del esfuerzo natural y acostumbrado de los soldados, la defensa de la sagrada y santa católica fe contra gente bárbara, el recuerdo de muchos cristianos deudos y amigos nuestros y de nuestra nación que en servicio del César, en nuestra compañía sirviéndole, militaban, y en fin la necesidad de poner en efecto esta santa guerra. De manera evidente, esos momentos teatralizados gustaban a Fernández de Oviedo. Lo vemos en los dos discursos de Moctezuma que refiere Cortés en su carta. En el primero, la historia general sigue de muy cerca el texto del conquistador, prácticamente lo transcribe con mínimas modificaciones estilísticas además. En cambio, en cuanto al segundo, del capítulo 9, la comparación de ambas versiones muestra a las claras una voluntad de Oviedo, sino de reescribir el texto cortesiano, por lo menos, sin tocar su contenido y argumentación, de trabajarlo con el fin de hacerlo más solemne y expresivo, conforme con la oratoria entonces vigente. Punto 3. Una historia heroica equiparada con los modelos de la antigüedad. En otras oportunidades, las intervenciones de Oviedo son más directas y sobre todo más asumidas. Así, al iniciar su capítulo 20, antes de contar la victoria de Cortés con los indios amigos en Chatolca y Tacuba, Oviedo toma la palabra e, interrumpiendo el curso narrativa, habla de Cortés, comenta su comportamiento y su manera de mandar en la guerra, reflexiona sobre su estatura histórica y el sentido de su gesta. Escribe: sin duda alguna, la habilidad, esfuerzo y prudencia de Hernando Cortés son muy dignas que entre los caballeros y gente militar en nuestros tiempos se tengan en mucha estimación y en los venideros nunca se desacuerdan. A continuación, asumiendo en primera persona sus observaciones y comentario, Oviedo compara a Cortés con Viriato y aún con Julio César, no doy las citas, y alude también a las victorias que cuentan Suetonio, Plutarco y otros autores que en conformidad escribieron los grandes hechos suyos. El cronista incluso llega a afirmar y a demostrar que las hazañas de Cortés sobrepasaron las de sus ilustres antecesores, ya que no combatía como César en provincias proveídas de las mejores del mundo en compañía de sus propios y muchos romanos y naturales y gente de razón, o como Viriato dentro de España en su patria, sino con el peligro de, cito, la contradicción de los aires y climas y regiones tan dificultosas a la salud de los que nuevamente las conocen, tan diferentes de las de España en Nuevo Horizonte y debajo de estrellas no vistas. Después, cuando retoma el relato del curso de la campaña militar, las interferencias de Oviedo no cesan. Él sigue muy presente. Estoy yo y muy bien en el dicho de un Flavio Vegecio. No dudo yo que Hernando Cortés ignorase a Vegecio y a Catón, mas afirmo y creo que el ingenio de ese capitán era tal en las cosas de la guerra, hasta que finalmente, según
acostumbra en tales circunstancias, indique que deja los comentarios para volver al testimonio cortesano. Pasemos a lo demás. De manera evidente, en tales pasajes, Oviedo se desvía del mero relato de los hechos para construir un personaje, para transformar a un capitán de hueste en héroe famoso y equiparar así el recuerdo reciente de la conquista de Nueva España con los episodios más sonados de la antigüedad. Esa voluntad de poner la historia de conquista de la Nueva España a la altura de la de los antiguos lleva a veces al cronista a modificar de manera bastante notable el testimonio cortesiano. Cuando éste relata la batalla de Acapichila, Oviedo empieza siguiendo muy fielmente a Cortés. Este escribe: todos los que ahí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi aquel pueblo por más de una hora fue teñido en sangre. La historia general empieza casi de la misma manera, omito la cita. Prácticamente no hay diferencia, sino que Oviedo hace que se autonomiza del relato cortesiano, afirmando haber tenido sobre los hechos una fuente de información directa. Oí decir a personas de crédito. Las cartas de relación y la historia general, sin embargo, van a discrepar, no a matizar, sino a discrepar en lo que sigue. Cortés, que quiere contar al rey y no impresionar a potenciales lectores, apunta después de manera escueta: y la sangre les estorbó de beber por entonces, porque como había mucha calor, tenían necesidad de ello. Entonces, en cambio, Oviedo, escudándose tal vez con las supuestas y otras fuentes a las que alude, y para poder tomarse libertad con el texto cortesiano, escribe: y la sangre les estorbó de beber por entonces a los vencedores cristianos, porque como hacía mucha calor tenían necesidad del agua, y así todavía algunos de los nuestros bebían de ella, en especial los indios amigos, que para ellos era aquello un excelente brebaje. Bueno, voy a cortar un poco el texto. Oviedo no se contenta cuando narra batallas con detalles espeluznantes. Los comenta después desde la perspectiva europea de sus lectores, en función de cuyas relaciones, emociones escribe su versión de los hechos, en función de lo que los lectores, supuestos lectores, van a pensar. Ni podían ver los ojos de los cristianos y católicos más espantable y aborrecida cosa, etc. Las más veces los añadidos o modificaciones de Oviedo se inscriben en el flujo narrativo de su obra, que sigue el de las cartas de Cortés, pero puede pasar al revés, esto es, que el cronista inserte la relación cortesiana de los hechos en una serie de reflexiones propias. Así, cuando Oviedo inicia la narración del asalto definitivo dado por Cortés para la reconquista de Tenochtitlan y recordando el sacrificio de más de 4.000 muchachos entonces ordenado por Guatimozín, lo hace después de la evocación de Tito Livio, cuando cuenta la guerra del cónsul Fabio contra los tarquinos. Esa manera de proceder permite a Oviedo establecer un paralelo con Cortés, en el que puntualiza, entre otras cosas, que por aquella victoria el conquistador merecía lo mismo por lo realizado en servicio de su rey y corona, etc. Esas disquisiciones de Oviedo sobre la historia no se refieren todas a las de la antigüedad. Cuando Cortés relata la embajada a ciertos mensajeros de Tazapan, Mascalcingo, etc., indica que estos, cito, se venían a dar por vasallos de vuestra majestad, ni se habían alzado contra el servicio de vuestra majestad. Ahora bien, sin que nada en el texto de Cortés lo deje prever, Oviedo, antes de repetir una vez más, volvamos a la historia, introduce en su propia versión un largo párrafo en el que entra en bastantes detalles que no vienen al caso en su texto, pero le permiten asomarse personalmente a este. Explica que no hay que decir majestad, sino majestades, porque Castilla tenía también una reina, Dona Juana, reiterada en Tordesillas, o encarcelada en Tordesillas. En otras oportunidades, Oviedo mezcla comparaciones con el pasado y testimonios contemporáneos, después de narrar, siguiendo a Cortés, la toma de la capital y la captura de Guatimozín. Cita a Flavio Josefo en su Débelo Judaico
cuando éste relata la destrucción de Jerusalén y sus 115.080 muertos, etc. Punto 4. Oviedo entre testimonio de Cortés y las exigencias de la historia. Conforme va avanzando la historia, Oviedo aparece cada vez más consciente de su propia labor, de que lo que escribe es, por supuesto, de Cortés, pero también obra suya, dentro de los marcos que exige la historia de su siglo. Después de describir la victoria de Xochimilco, el cronista hace una pausa en el curso de lo relatado y se pone a reflexionar sobre el sentido, alcance y límites de lo que en otro lugar llama, con comillas, su labor. Bien me parece aquello de Diodoro Sículo, que dice que si no hubiese escritores, poco durarían los hechos señalados, porque cualquier otro monumento es muy breve por los muchos accidentes que estorban, mas el valor de las letras, que por todas partes suenan, hace que el tiempo, que todas las otras cosas destruye, sea custodia y protector prepícuo, bien que la elocuencia ayuda asaz como virtud a ninguna inferior. Después de analizar los caracteres y efectos de la elocuencia de la poesía que más se extiende a deleitar y de las otras artes que están mezcladas con el daño, según dice, concluye. Por lo cual la historia sola, con palabras iguales a los hechos, trae consigo la verdadera utilidad, exaltando lo honesto y conculcando y hollando el vicio, o lo que no es loable y si es deshonesto. Entonces Oviedo aplica sus reflexiones y constataciones al trabajo que está desarrollando en su propia obra y de alguna forma también en la de Cortés. Todo esto es del autor alegado y traído muy a propósito y al de la materia de que trato, pero no con el intento de Diodoro en parte, porque yo escribo por mandado de mi príncipe y él por su pasatiempo. Yo sin la abundancia de letras que Diodoro tenía y él con alto estilo y elegancia, lo cual hubiera aquí menester el valeroso y estrenuo y excelente capitán Hernando Cortés, de quien la pluma mía conoce que sobra la materia y que la lengua ni mi estilo no pueden tan adelante llegar que le den el colmo que su loor y obras merecen para la inmortalidad de su fama, pero irá arrimada a la simplicidad y forma de hablar que deben concurrir en la verdadera historia. Y llamo simplicidad a lo que el gramático atribuye a tal verbo, que es decir sencillamente, sin la gotería ni lisonjas, lo que hace al caso. Tornando a la historia. Oviedo trabaja con la conciencia de ser historiador e incluso él lo escribe modestamente, buen historiador, según afirma en el capítulo 32. Aquí quiero yo ser como buen historiador, etc. Algunos capítulos antes, en el 21, incluso había deslindado los méritos y fines respectivamente de la poesía, de las leyes y estatutos de la historia, para relativamente esas otras formas de escribir. Y concluye, la historia sola, con palabras iguales a los hechos, trae consigo la verdadera utilidad. Y exaltando lo honesto, concluyendo, ya la cita se la he dado. Después de esta afirmación central de su quehacer, más adelante el cronista llegará a precisar mejor su manera de escribir la historia. En el capítulo 44, de título significativo, que no leo porque son 4 líneas, y en el que aporta informaciones que no están en las cartas de relación, define su quehacer y la línea redaccional que se ha dado por norma a lo largo de toda su relación de la conquista. Deseo mucho que esta historia, de más de ser verdadera, sea asimismo recolegida y entendida su traza y orden sucesivamente. También deseo que sea apacible y grata a los que la vieren y sobre todo que resulten de ella infinites loores de Dios que tantas novedades nos enseña y descubre en nuestro tiempo. Deseo mucho, él desea, también deseo, ya, dice él. Ya anteriormente, después de establecer paralelos entre la antigüedad y la actualidad de España, había insistido en que su obra tenía un objetivo, un propósito. Pasemos a nuestra historia, que hay tanto que decir y escribir en ella, que no es menester que nos detengamos en estos ornamentos que de otras historias se mezclan así, no para otro efecto, sino para dar a entender
lo que conviene al propósito de lo que se trata. En varias oportunidades, Oviedo insiste en su fidelidad al texto cortesiano. En el capítulo 41, en un momento en que cede la palabra a Cortés o devuelve la palabra a Cortés, citándolo textualmente, escribe: porque de esta manera que no se deben mezclar mis palabras ni otras en ello, ni quiero en ningún tiempo él ni otro pueda decir que quité o añadí palabra ni letra, ni quiero voto ni parecer en lo que en este caso dijo, pues no soy juez para ello. Más adelante, cuando narra la toma de Temistitán, como él dice, y la muerte de Moctezuma, según recuerda en el título del capítulo, no las relata solo siguiendo el testimonio del conquistador, sino hace mención de algunas cosas que se han dicho en las relaciones de Cortés, pero de otra manera. Y también dice otras muchas cosas que se han memorado en la historia, ni Cortés habló de ellas. Así que se acabará esta relación que el cronista acumuló y entendió de personas fidedignas que se hallaron presentes en esta conquista. Y al terminar puntualiza: y con esto se concluye y da fin a esta relación, que la verdad, si los que me informaron no tuvieron pasión en lo que está dicho, a lo menos por mi parte está fielmente escrita y a la llana y con las mismas palabras asaz de las que fui informado en lo que es dicho. Esto de la pasión parece ser lo más grave que le pueda suceder a un historiador. En el largo capítulo 41, en que Oviedo habla de las rivalidades y luchas clánicas surgidas en el Caribe, en Santo Domingo, aludiendo al testimonio de Cortés, escribe: no es razón que tan absolutamente se disimule lo dicho, no se apruebe callando lo que hay en contrario, pues que tan engañado estaba en este caso Hernando Cortés. Y después, y es la única vez en que lo hace, se opone con fuerza, por no decir violentamente, al testimonio cortesiano. No sé yo cómo puede decir Hernando Cortés que, etcétera, ni sé dónde tenía la memoria cuando tal dijo, y debiera acordarse siquiera, mejor acertara si dijera, mejor acertara Hernando Cortés en decir que, etcétera, para explicar, pero no disculpar tal versión, el cronista no ve más que un motivo. Bien parece en esto la pasión que tenía Cortés por haberle vedado aquellas cosas que dice, y él quiere culpar a los que esta isla gobernaba. A veces las observaciones del cronista van mucho más allá. Así en el capítulo 10, cuando habla de los encuentros entre Moctezuma y Cortés y de la manera como éste trató la religión indígena, escribe: para mí yo tengo por maravilla y grande la mucha paciencia de Moctezuma y de los indios principales que así vieron tratados sus templos e ídolos. Recia cosa me parece comportarla con tanta quietud, pero como en adelante dirá la historia, Cortés mostró el tiempo que en lo que el pecho estaba oculto de los indios generalmente. Al final de su quinto punto y último, distinguir lo que estuviera dudoso o desviado del camino derecho. Al final de su relato de la conquista, en base a las cartas, Oviedo añadió algunos capítulos en los que utilizaba, citándolos y a veces también copiándolos, a otros contemporáneos. Y con esos informes procedentes, como él insiste varias veces, de personas fidedignas que estuvieron presentes, Oviedo asume la misma actitud que con los testimonios cortesianos. Oviedo presenta esas nuevas fuentes de información como perspectivas diferentes y añadidos necesarios a la verdad, haciendo hincapié de paso en que han sido obtenidos gracias a su diligencia, la palabra que emplea. Se trata de otra información que de algunos caballeros y milites que se hallaron en la conquista de la Nueva España se han sabido por la diligencia del cronista, en que muchas cosas hay conformes con lo que queda dicho y también se dirán otras particularidades que no son de preterir ni de dejar de memorarlas. Más tarde, en varias oportunidades, había de insistir en lo mismo. Así, cuando echa mano de la relación de Fray Diego de Loaiza, escribe: yo he procurado por muchas vías de entender aquellas diferencias que en la Nueva España se trataron entre los oficiales que el emperador, nuestro Señor, mandó allá. En el mismo
título del capítulo 54, estipula: y cuéntanse otras cosas del jaez de estas materias, así enmendadas algunas cosas hasta aquí apuntadas, como declarando y perfeccionando otras de que hay necesidad que los lectores sean advertidos. Y precisa más adelante en el capítulo siguiente: lo que no ve el historiador forzado es que escriba por diversas informaciones, y en lo que toca a esta materia de la Nueva España, yo he dicho lo que supe de personas que son calificadas y de crédito, y también no he dejado de decir lo que el mismo Marqués, don Hernando Cortés, y sus cartas y relaciones dirigidas al emperador. Esta insistencia del cronista sobre el sentido, alcance y valor de su obra es pues un elemento esencial de los capítulos finales de la parte de su historia dedicada a la conquista de la Nueva España. Muy consciente de las reglas de su época relativas al quehacer histórico y las dificultades de su oficio, sin duda también de las especificidades de los acontecimientos y sucesos que cuenta, Oviedo de alguna manera no quiere cerrar esa parte de su obra sin una reflexión que a la vez pondere su propio cuidado, su esfuerzo, sus aportes, pero también los escollos a los que tuvo que sobreponerse. Estas consideraciones constituyen lo esencial de uno de sus capítulos finales, el 54, aquel en que desarrolla más sus planteamientos al respecto. Lo hace de una manera ambigua y casi se puede decir algo contradictoria. Por una parte, confía en la ayuda de Dios. En verdad parece que nuestro Señor permite que mis ojos no se cierren, que alcancen más claridad en la historia que entre manos tengo, pues se me vienen a ellas avisos e inteligencias para pulir y perfeccionar algunos pasos notables que atrás quedan escritos, según fui informado, y que hasta aquí no eran bien entendidos. En parte por haber sido no perfectos ni atentos considerantes los que me dieron noticia de ello. Por otra parte, protestando de su honradez intelectual, Oviedo afirma: y yo, continuando la historia, los puse, los avisos, en este volumen con buena fe, creyendo que decían lo cierto, y aún así lo afirmaban aquellos. Pero como el entendimiento de los hombres sea mucho mejor en unos que en otros, no es de maravillar que discrepen en sus dichos y aún en sus hechos, en especial en cosas semejantes, en que el intento y afición e interés particular causa esas diversidades en la información que algunos me han dado en lo que no he visto. Por esas razones, finalmente, asigna a su juicio y a su obra un alcance real, pero relativamente modesto. Y como solo Dios es el que sabe y puede entender a todo, yo como hombre podría ser engañado y no tan al propio informado como conviene. Pero oyendo a muchos, voy conociendo en parte algunos errores, y así voy e iré enmendando donde convenga mejor distinguir lo que estuviera dudoso y desviado. Si Oviedo insiste tanto en esos aspectos de su obra, es que efectivamente trata en estos últimos capítulos de cuestiones y problemas que no solo no habían sido evocados por Cortés en sus cartas, de algunos casos que habían sido evocados por Cortés en su caso, pero también de otros que no dejaban de dar materia a controversia por la importancia de su consecuencia en el devenir de la joven Nueva España colonial. Así se pueden citar las condiciones de la muerte de Moctezuma, acontecimiento a propósito del que Oviedo inclina más bien a la versión dada por Cortés, también de la venida de los problemas de la reforma de la Real Audiencia por Sebastián Ramírez de Fuenleal, los problemas de la discordia entre capitanes en la conquista de Nueva Galicia, la campaña que desató contra Cortés el factor González Salazar, etc. Sobre todos esos puntos, los más de interés trascendente para el joven Nueva España, es de notar que si Oviedo con honradez no los omite y los evoca, sin duda por la dificultad de deslindar a este respecto responsabilidades, pero también por prudencia, lo hace con una notable economía de palabras y un gran cuidado en no tomar partido o juzgar a unos y otros, quedando así en alguna parte a medio camino en su trabajo de historiador.
Anunciados en un comienzo por el mismo Oviedo como una sencilla reproducción de las cartas de Cortés, los capítulos que dedica el cronista a la conquista de la Nueva España se revelan finalmente como una realidad mucho más elaborada y compleja de lo que modestamente afirma este. A la vez, con una rica y variada experiencia americana, ya autor de una obra ingente tanto en lo histórico como en lo natural sobre el Nuevo Mundo, Oviedo no se contentó con el mero trabajo de copiar o resumir la materia contenida en los testimonios cortesianos. Rápidamente se evidencia que él no quiso estar ausente de lo que contaba, que si bien su trabajo partía de lo que había dejado otro autor, el conquistador, él quería hacer una obra que fuera suya, en la que se marcasen a la vez su personalidad, respaldada por un conocimiento íntimo de la realidad indiana, los criterios del trabajo histórico que él seguía y la conciencia que tenía de los problemas de la joven América. Su trabajo en heroicizar a la figura de Cortés y en equiparar la conquista de la Nueva España con los momentos más memorables de la antigüedad, referentes obligados en la cultura de la época, esto lleva a Oviedo, de alguna manera, a tratar de emparentarse con los grandes autores que habían dejado constancia de los momentos más recordados de la historia, en particular romana. Por muchas protestaciones de modestia que repitiese, Oviedo era bien consciente del trabajo de elaboración y reelaboración al que sometía el recuerdo de los hechos y de los hombres, pero también de la propia obra que finalmente venía a ser su contribución a la conquista de Nueva España. Y antes de terminar, quisiera recordar que hace 2 años presenté una ponencia en la que demostré que en realidad intenté demostrar que la redacción de las cartas de relación por Cortés era un taller, como dije, un taller del escritor. Eso es un intento de pasar del testimonio a una obra de hecho casi con tendencia literaria. Entonces, como ustedes han visto, aquí parece que este trabajo lo vuelve a continuar Oviedo. Muchas gracias. El 29º Coloquio Cervantino Internacional quiere agradecer la presencia del doctor Bernard Lavallée, otorgándole este reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, doctor, y queremos invitarlos a que nos acompañen mañana en otra jornada con unas conferencias bastante interesantes, al igual que hoy, y cerraremos con broche de oro en la noche, con entremeses cervantinos, así como invitarlos para el próximo viernes también. Y pues desearles muy buenas noches.